En la oficina, Beatriz era percibida como una sombra. Poco habladora, silenciosa, discreta, se esforzaba por cumplir con sus deberes y luego desaparecer. No tenía amigas ni siquiera buenos conocidos con quienes compartir el café matutino o intercambiar unas pocas palabras. Entre sus colegas, tenía una reputación neutral. Siendo solo una limpiadora, nadie pensaba demasiado en ella. Lo único que sabían los demás era que la chica se había mudado a su ciudad desde otro lugar hace un par de meses y que inmediatamente consiguió trabajo allí. No tenía hijos ni marido, lo cual, dado su carácter reservado, no sorprendía a nadie. Me parece que la vida la ha golpeado bastante, comentó una vez una de sus compañeras, y las demás estuvieron de acuerdo. A Beatriz esta situación le resultaba completamente cómoda, ya que no tenía intención de hacer amistades en el trabajo. Una tarde, cuando la jornada laboral estaba por terminar, Dwight Rogers, el director de la empresa, salió de su oficina. «Dile a todos que hoy no quiero que me molesten», ordenó a su secretaria antes de volver a entrar. Ella hizo una anotación: el jefe estaba muy ocupado y no se le debía interrumpir. Al parecer, se estaba preparando para la reunión del día siguiente con Eisen. Dwight, en efecto, estaba ocupado con los preparativos. Sin embargo, la reunión no tenía un carácter de negocios, sino personal. En lugar de documentos, sobre su escritorio había una botella de buen vino blanco y un plato de frutas. Y su compañía no sería un hombre canoso con gafas, sino una atractiva castaña de tacones altos que trabajaba en el departamento financiero. Llevaba 7 años casado con Vivienne. Durante ese tiempo, habían logrado construir una imagen perfecta que muchos envidiaban. La esposa del jefe era deslumbrantemente hermosa, sabía comportarse en público y siempre lo acompañaba en diversos eventos. Sin embargo, en su interior, la relación no era tan idílica como parecía a primera vista. Lo que más atraía a Vivienne de este matrimonio era la vida de lujo, ropa cara, joyas. No veía a su esposo como a un hombre al que amaba, sino como una fuente de estos privilegios. Para ella, el señor Rogers no intentaba formar una familia real. En realidad, Vivienne tampoco lo amaba, simplemente le gustaba la apariencia lujosa de su matrimonio. Bastaba con que su esposo insinuara el tema de los hijos para que ella de inmediato se indignara. «Dwight, que hijos ni que nada», protestaba con fastidio. «Mira este cuerpo perfecto. ¿Sabes cómo quedaría después del embarazo? No, no estoy dispuesta a eso. A veces siento que no eres una mujer, sino simplemente un accesorio para un hombre», le decía el señor Rogers con desprecio. «Un accesorio muy caro», recalcaba Vivienne con descaro. Al comprender que su esposa nunca podría darle verdadera ternura y amor, Dwight intentaba encontrarlo en otro lugar. Le atraían mucho las mujeres jóvenes, pero buscaba en ellas una riqueza interior, porque ya tenía una imagen hermosa a su lado, y le costaba demasiados nervios. Sin embargo, hasta ahora, el director seguía siendo fiel a su esposa. Pero en la empresa había una mujer llamada Carolina, quien insinuaba de manera ambigua que él le gustaba. La subordinada también le resultaba atractiva, y por eso, hoy el jefe decidió que su relación estaba lista para pasar al siguiente nivel. Más aún, él no tenía ningún prejuicio contra los romances en la oficina. «¡Qué hermoso!», sonrió encantadoramente Carolina mientras observaba el ambiente. Esa mujer era la personificación de la feminidad, por lo que él tenía grandes planes para ella. Esperaba que con ella pudiera compensar todo lo que le faltaba en su matrimonio. Para crear una atmósfera aún más íntima, Dwight encendió unas velas. «Todo esto es para ti», le guiñó un ojo, y sus ojos brillaron con deseo.
Ambos estaban decididos. El señor Rogers puso su mano sobre la rodilla de Carolina y ella se inclinó hacia sus labios para besarlo. Justo en ese momento, la puerta se abrió de golpe y apareció la limpiadora con un balde y una fregona en las manos. Por supuesto, nadie consideró necesario advertirle que hoy no debía molestar al jefe y según su horario, le tocaba limpiar su oficina. ¿Pero qué demonios?, rugió el director, apartándose de su amante. Carolina, sin esperar en absoluto que alguien los descubriera, dio un salto hacia atrás instintivamente. Disculpe, Dwight, no sabía que no debía molestarlo, dijo tranquilamente Beatriz, quien parecía no estar ni un poco avergonzada. A Rogers ella nunca le había agradado por su carácter sereno y silencioso, le parecía sospechosa y extraña. En aguas tranquilas habitan los demonios, conocía bien ese refrán, y por eso siempre se mantenía alerta con la limpiadora. Dwight había intentado descifrarla en conversaciones personales. Sin embargo, la mayoría de las veces, Beatriz permanecía inexpresiva, respondiendo de manera seca sobre su pasado. Esta situación fue la gota que colmó el vaso. Ya no pensaba mantener en su empresa a esa mujer extraña, además, ella le había arruinado por completo el estado de ánimo y le quitó las ganas de continuar la noche. Recoja sus cosas. Está despedida, gruñó él. Beatriz asintió y se apresuró a salir de su oficina. A ella tampoco le gustaba estar allí. Tú también vete, dijo Dwight un poco más suave, dirigiéndose a Carolina. Nos veremos en otra ocasión. ¿Estás seguro?, preguntó la amante, sin ocultar su decepción. Te esforzaste tanto. Sería una pena si. La noche ya está arruinada, declaró el jefe de manera tajante, señalando la puerta sin mostrar ninguna emoción. Beatriz recogió sus documentos del Departamento de Recursos Humanos. Mientras lo hacía, los empleados susurraban sorprendidos. El gato, al que ella le daba todo su amor no expresado, se frotaba contra sus piernas. Fue una tontería pensar que podría lograrlo, murmuró con una amarga sonrisa, acariciando a Unca detrás de la oreja. ¿Cómo alguien pasa de ser directora de una empresa a limpiadora? En esta ciudad nadie la conocía. Y nadie sabía que, solo un año atrás, había dirigido una empresa dedicada a la construcción de viviendas. La compañía se desarrollaba con bastante éxito. Beatriz nunca trabajó junto a su esposo, Hubert tenía su propio negocio. Pero pronto él quebró y le pidió que lo contratara. Por supuesto, no en un puesto insignificante. Hubert era de esos hombres que nunca habrían soportado el hecho de que su esposa fuera más exitosa y ganara más dinero que él. Beatriz no pudo negarse y luego se arrepintió durante mucho tiempo. Su marido cerró una serie de acuerdos desafortunados, llevando a la empresa prácticamente a la bancarrota. El dinero comenzó a escasear drásticamente, por lo que, para ahorrar, Hubert encontró otros proveedores que vendían materiales a un precio más bajo. Como resultado, una de las casas construidas se derrumbó. Beatriz, quien legalmente seguía siendo la directora de la empresa y asumía toda la responsabilidad, atrajo la atención de la fiscalía. Hubert, ¿en qué estabas pensando?, gritó ella. ¿Acaso entiendes que podrían haber muerto personas? Pero nadie murió, respondió él con indiferencia. Era cierto que nadie había muerto, pero la carrera de Beatriz quedó destruida. Gracias a amigos influyentes, logró evitar un castigo penal, pero lo perdió todo. Se divorció de su esposo porque ya no podía mirarlo a los ojos después de lo que había hecho a sus espaldas. Pero lo peor de todo fue que su único llamado hijo, Jasper, declaró que quería quedarse con su padre y no con ella.
¿Qué le dijiste?, gritaba ella. ¿Qué le prometiste para que te eligiera a ti? Después de aquella audiencia, casi cayó en una crisis nerviosa, lo que solo divirtió aún más a Hubert. Parece que no eres tan buena madre como pensabas, dijo él con burla. Fue en ese momento cuando Beatriz decidió mudarse a otra ciudad y empezar una nueva vida desde cero. En su antiguo hogar, lo único que la retenía era su hijo, quien ahora no mostraba ningún interés en hablar con ella. Eso le causaba un dolor enorme, difícil de soportar. ¿Por qué eligió a Hubert?, se preguntaba una y otra vez, intentando entender en qué había fallado. Beatriz lo llevaba y recogía de la escuela, lo acompañaba a sus actividades extracurriculares, lo ayudaba con los deberes, y todo eso mientras dirigía una gran empresa. Estaba segura de que su hijo tenía un vínculo más fuerte con ella. Había pasado más de un año desde aquellos acontecimientos, pero no podía dejar de revivir en su mente aquel día. Constantemente recordaba su rostro pálido y su mirada vacía, tan distinta a la de un niño que solía ser alegre y sonriente. Jasper siempre intentaba colgar el teléfono lo antes posible. Sus conversaciones se reducían a diálogos fríos y formales. Después de cada llamada, Beatriz volvía a caer en la desesperación y la autocrítica. Ahora no solo estoy sola, sino también sin trabajo, murmuró con una sonrisa nerviosa, mirando a su gata, la única que aún le hacía compañía. Aunque no estaba entusiasmada con su nuevo empleo, era su única fuente de ingresos. Por supuesto, había intentado encontrar algo más digno, pero nadie quería contratarla. Su exmarido había arruinado su reputación y presentado la situación como si toda la culpa del derrumbe de la casa fuera únicamente suya. No era de extrañar que ninguna empresa quisiera involucrarse con alguien así. Beatriz tenía un gran instinto para percibir a las personas y era muy observadora. Desde el principio, el comportamiento de Carolina le pareció sospechoso. Incluso llegó a pensar que aquella mujer estaba husmeando algo. Pero su cautela le jugó una mala pasada, en lugar de gratitud, recibió un despido. Y completamente injusto. Pensé que si alguna vez me despedían, sería por hacer mal mi trabajo, no por intentar hacer algo bueno, murmuró apretando los labios. El dolor y la impotencia la abrumaron, y sintió la necesidad de escuchar una voz familiar. Beatriz llamó a su hijo. Hola, cariño, tragó sus lágrimas antes de hablar. ¿Cómo estás? Ma. Después de un largo silencio, finalmente habló. Pero su voz sonaba extraña, insegura. Eso la preocupó aún más. Luego, sus palabras se volvieron incoherentes. Jasper hablaba de personajes literarios, luego se quedaba en silencio de repente y después respondía a sus preguntas de manera entrecortada. Mamá, pronto tengo mi clase de ajedrez, tengo que irme, dijo el niño. Hijo, ¿seguro que todo está bien? ¿Papá no te trata mal?, preguntó Beatriz con preocupación. No, respondió el niño demasiado bruscamente y luego colgó. Beatriz se quedó paralizada, sin saber qué pensar. Sabía perfectamente lo manipulador que podía ser su exmarido. Recientemente, incluso había comenzado a grabar todas sus conversaciones con su hijo, tenía pruebas de que intentaba mantener el contacto con él y que no lo había abandonado. Aquí hay algo que no está bien, murmuró, sin apartar la mirada de la pantalla del teléfono. Se le cruzó una idea descabellada, regresar a su ciudad natal para ver a su hijo. Pero sabía que Hubert no permitiría que se vieran. Sería un viaje en vano. Además, ahora tenía que buscar un nuevo trabajo para poder mantenerse. Esa noche, abrumada por sus pensamientos, Beatriz no logró dormir bien.
Se daba vueltas en la cama, pero cada vez que cerraba los ojos, el incidente en el trabajo volvía a su mente. Dwight tampoco pudo dormir. Su tan esperada cita se había arruinado y estaba de un humor terrible. No quería ir a casa, pero tampoco le apetecía buscar consuelo en alguna fiesta. Por eso decidió quedarse en la oficina. Siempre había algo que hacer ahí. Dwight, ¿puedo pasar? En el umbral apareció la cabeza del jefe de seguridad. Entra, Nicholas, le indicó el señor Rogers con un gesto de la mano. El equipo de seguridad interna siempre estaba alerta. Dwight atendía sus llamadas incluso de madrugada, porque sabía que debían tener una buena razón para contactarlo. Tengo información urgente, dijo el guardia, dejando una pequeña carpeta sobre su escritorio. Hay un traidor en la empresa. Lo primero que pensó fue en Beatriz. Encajaba perfectamente en el papel de una infiltrada, callada, discreta, sin conflictos, pero con acceso a todas las oficinas. Sin embargo, la verdad estaba muy lejos de sus suposiciones. ¿Carolina? Pronunció Dwight con voz cansada. Exactamente, jefe. Seguro, segurísimo, confirmó el jefe de seguridad interna. Y aquí está su conversación telefónica. Esa mujer planeaba ganarse su confianza para luego averiguar la contraseña de la caja fuerte donde se guardan todos los documentos importantes. ¿Y para quién trabajaba? Preguntó el señor Rogers con voz de acero. Para Howard. Apenas el empleado pronunció ese apellido, el director golpeó la mesa con el puño con todas sus fuerzas. Ese desgraciado otra vez con lo mismo. Ha usado las tácticas más sucias en nuestra lucha. Decidió meterme una rata directamente en la cama. El señor Rogers negó con la cabeza, frustrado. Si no hubiera sido por la repentina aparición de la limpiadora. Cuando el jefe de seguridad se fue, Dwight comenzó a caminar de un lado a otro en su oficina. Entonces, en realidad, ella me salvó. Y yo actué como un completo idiota, reflexionó. Se le pasó por la cabeza arreglar todo de inmediato, pero ya eran casi las 4 de la madrugada. Restaurar la justicia tendría que esperar unas horas. Beatriz se sorprendió mucho cuando, al día siguiente, la secretaria la llamó para decirle que su despido había sido un error terrible. La esperan de vuelta en el trabajo. Vaya, lo que son las cosas, sonrió con ironía, acariciando a Unca, que ronroneaba a su lado. En la oficina se produjeron cambios. Reintegraron a la limpiadora en su puesto, el jefe de seguridad interna recibió una generosa bonificación y Carolina, del departamento financiero, a quien todos habían llegado a apreciar, fue despedida inesperadamente. Eso provocó una oleada de rumores. No lo puedo creer. Se lamentó una de las empleadas. Era una chica tan agradable. Y me parecía que le caía bien a la jefatura. Sí, yo también pensaba que se convertiría en una de las favoritas, coincidió otra. Ay, chicas, es una historia muy turbia. Susurró la secretaria, acercándose más a ellas. Al parecer, también está involucrada nuestra silenciosa limpiadora. Pero su conversación matutina fue interrumpida de repente por un agudo grito femenino que resonó por todo el pasillo. Señor Rogers. Señor Rogers. ¿Qué te crees que estás haciendo? Al despacho irrumpió Vivien, como una furia desatada. Los empleados se apartaron de inmediato para no quedar en medio de su ira. Sabían bien del carácter explosivo de la esposa del jefe y preferían mantenerse alejados. Dwight suspiró. Vivien tenía la costumbre de armar escándalos, a veces con motivo y a veces sin él.
Ya había desarrollado inmunidad a sus arrebatos. Sin decir palabra, se dirigió a su despacho, llevándola consigo. ¿Qué demonios crees que estás haciendo?, espetó su esposa con veneno. ¿Teniéndote romances con tus empleadas a mis espaldas? ¿Crees que esto te va a salir gratis? El señor Rogers se giró bruscamente y la miró fijamente. Ella lo sabía. Definitivamente estaba al tanto de la situación con Carolina. No ha pasado nada, respondió él de inmediato. Y era la pura verdad. Pero lo ibas a hacer, gritó Vivien, perdiendo la voz. Y quién sabe qué habría pasado si la limpiadora hubiera entrado media hora más tarde. Su nivel de información le resultaba inquietante. ¿De verdad te ha molestado tanto?, se burló Dwight. Estaba seguro de que hacía mucho tiempo que el amor había desaparecido de su matrimonio. No quiero tener la reputación de la esposa a la que engañan, cortó Vivien. Por supuesto, soltó una carcajada su marido. ¿Qué otra cosa podría haberte molestado? Su actitud la enfureció aún más. Vivien esperaba, como mínimo, verlo de rodillas suplicando su perdón. Ya veremos quién se ríe cuando hable con mi padre en la fiscalía, amenazó ella. Dwight suspiró. Siempre lo chantajeaba con su suegro cuando tenían desacuerdos. Y cada vez funcionaba. Creo que necesitamos tomarnos un tiempo, dijo el empresario, mirando a su esposa, para reflexionar y pensar en todo. Normalmente, después de esas pausas viene el divorcio, se burló Vivien. Golpeando la mesa con sus largas uñas, lo pensó con satisfacción, mientras Dwight la observaba. Vivien no estaba contenta con la situación, pero aún así aceptó la pausa. No quería perder a Dwight, ya que ese matrimonio le resultaba demasiado conveniente. Además, con poco más de 30 años, estar divorciada era algo que no podía permitirse. Después de dejar su casa, él se trasladó a un pequeño apartamento que había comprado hacía mucho tiempo. Le recordaba su vida de soltero, Vivien rara vez iba allí, por lo que hasta la atmósfera del lugar se sentía más limpia. Sin embargo, en ese momento, el apartamento parecía más un almacén, con cajas llenas de cosas viejas. Pero para Rogers, eso no importaba demasiado. Beatrice jamás habría imaginado que su mañana la pasaría con su jefe. Toda la sorpresa del mundo se reflejó en su rostro cuando lo vio en la puerta de su casa. ¿Me vas a dejar pasar?, preguntó Dwight. Oh, sí, claro. Reaccionó de inmediato, haciéndose a un lado para dejarlo entrar. Debo disculparme contigo, dijo el director, inclinando la cabeza levemente. Me equivoqué al despedirte. ¿Puedes volver? Sí, ya me lo han dicho, sonrió ella con ironía. ¿Quieres un café? Los primeros 30 minutos fueron incómodos, pero poco a poco la conversación tomó un tono más confiado y la tensión desapareció. Sin darse cuenta, empezaron a tutearse, acortando la distancia profesional. Siempre quise preguntarte algo, dijo el señor Rogers. ¿Por qué no hablas con nadie? No quiero encariñarme con la gente, respondió Beatrice, negando con la cabeza mientras recordaba a su equipo en su antiguo trabajo. Cuando tuvo que elegir entre ella y su esposo, muchos empleados, seducidos por las ventajas que él les ofrecía, se pusieron de su lado, olvidando rápidamente todo lo bueno que ella había hecho por ellos. ¿Tuviste una mala experiencia?, adivinó de inmediato su jefe. Ella asintió. Rara vez compartía esa historia con alguien, prefería enterrarla en lo más profundo de su ser. Pero, por alguna razón, sintió que Dwight sí la entendería.
Su relato fue largo y cargado de emociones. Finalmente, Beatrice pudo desahogarse de todo lo que había estado oprimiendo su alma durante meses. Vaya, fue todo lo que el director pudo decir, sorprendido de que una simple conserje hubiera tenido un pasado tan complicado. Al enterarse de que su propio esposo la había traicionado, Dwight sintió aún más respeto por ella. Después de todo, no todo el mundo podría soportar tantas pruebas que caen sobre sus hombros. Eres increíblemente fuerte, dijo sinceramente. Beatriz sacudió la cabeza tristemente. A veces sentía que quería treparse por las paredes debido al dolor que llevaba dentro. Bueno, si solo se tratara del trabajo, pero, ¿qué hacer con el frío que provenía de su propio hijo? Perdona, tal vez estoy metiéndome donde no me llaman, pero ¿puedo escuchar la grabación de tu conversación?, preguntó de repente el invitado. Beatriz también quería escucharla. Mientras la escuchaban, Dwight fruncía constantemente el ceño. Se podía ver en sus ojos que en su mente se llevaba a cabo una intensa actividad intelectual. Ponla otra vez, ordenó, y luego sacó una libreta del bolsillo y comenzó a escribir algo activamente. Beatriz lo observaba sin cesar. De alguna manera, su comportamiento la ponía excitada, como si algo realmente importante estuviera a punto de suceder en ese mismo momento. ¿Qué estás haciendo?, susurró ella, temerosa de interrumpirlo accidentalmente. Estoy descifrando un código, sonrió el jefe, y sus ojos brillaron astutamente. Desde niño, Dwight había estado interesado en acertijos y charadas, y en su adolescencia estudió seriamente varios tipos de códigos. El halo de misterio que rodeaba a los secretos lo estimulaba tanto que incluso pensó en dedicar su vida a ello. Sin embargo, sus padres prácticos insistieron en que se lo pensara y eligiera algo más pragmático. Así que Dwight se inscribió en la Facultad de Economía y poco a poco tuvo que olvidar su pasatiempo favorito. Sin embargo, la conversación de Beatriz y su hijo, como un impulso repentino, hizo que recordara su antiguo hobby. ¿Un código?, preguntó la mujer, incrédula. Estoy seguro. Jasper usó algún tipo de código. Dwight asintió. Pero necesitamos más tiempo para descifrarlo. Beatriz asintió. Aunque todo eso sonaba como un juego de espías, no debía olvidar que su intuición materna rara vez la había fallado. Jasper era un chico muy inteligente, por lo que no sería sorprendente que realmente hubiera usado un código. ¿Otro café?, ofreció la anfitriona, notando que la taza de Dwight ya estaba vacía. Se dio cuenta de que estaba disfrutando de su conversación. Beatriz era una interlocutora muy interesante, con una gran experiencia de vida. Además, estar cerca de ella le permitía sentir una sensación de paz y tranquilidad, como si su pequeño apartamento estuviera apartado del mundo exterior, cruel y despiadado. El hombre de negocios quiso aceptar, pero en ese momento comenzaron a llegar llamadas insistentes de Vivien a su teléfono. Su ánimo cambió inmediatamente a peor. ¿Qué querrá ahora?, pensó con desagrado. Gracias, pero parece que es hora de irme, rechazó forzosamente el jefe. Te esperaré en la oficina. Volviendo a un tono más formal, se despidió y se fue. Beatriz se apoyó contra la pared y cerró los ojos. ¿Qué fue eso?, pensó para sí misma. No podía creer que unos minutos antes estuviera tan tranquila, sentada en la cocina con su jefe, tomando café como si fueran viejos amigos. Y había estado tan bien. Como si hubiera hablado con alguien cercano, continuaba el diálogo interno de Beatriz, sorprendida de sí misma. Al día siguiente apareció en el trabajo y de inmediato llamó la atención de muchos empleados.
Aunque esos miradas no eran nada amigables, sino hostiles. La limpiadora se sentía sinceramente confundida, no entendía por qué merecía tal negatividad, pero decidió comportarse como siempre, ignorando hábilmente cualquier muestra de atención hacia ella. ¿Cómo tuvo el valor de volver aquí?, dijo una empleada del departamento de publicidad. Fue por ella que despidieron a Carolina. Pensar que la limpiadora hizo que despidieran a la especialista principal. ¿Cómo es eso posible?, replicó otra. Ni siquiera se molestaban en ocultar que culpaban a Beatriz de todo, por lo que no filtraban el volumen al discutir asuntos urgentes. Beatriz, al pasar por ahí, escuchaba todo perfectamente. Solo sonrió y continuó con sus responsabilidades tranquilamente. Los rumores que ahora circulaban por la oficina no la perturbaban en lo más mínimo. La actitud hacia ella también había cambiado. Mientras que el personal lo veía de forma negativa, Dwight empezaba a sentir cada vez más respeto por su empleada. Le gustaban sus opiniones sobre el futuro de la empresa. Sin duda, tenía potencial. Dwight lo reconocía, Beatriz podría ser una competencia seria para él, ya que entendía de negocios tan bien como él, e incluso en algunos aspectos podría hacerle sombra. Beatriz, ven a mi oficina, pidió el director, cuando el día laboral ya casi había terminado. La limpiadora entró, y él le tendió su cuaderno. Mira cómo lo descifré. Este niño llegará lejos. Sonrió Dwight. Tuve que romperme la cabeza para entender lo que quería decir el niño. Beatriz tomó el cuaderno con manos temblorosas y de inmediato comenzó a leer con avidez. Mamá, quiero mucho vivir contigo, pero papá dijo que si se lo cuento al juez, te matará. Tengo miedo de hablar contigo por teléfono, porque papá siempre está cerca y vigila para que no diga demasiado. Te quiero y quiero que me vengas a buscar. Con los ojos llenos de terror, Beatriz miró a su jefe. Estaba tan conmocionada que casi perdió el equilibrio. Si Dwight no la hubiera sujetado por el codo, la mujer sorprendida ya se habría caído. Tranquila, tranquila. Todo estará bien, dijo él, tratando de calmarla. No lo dejaré allí, dijo Beatriz con voz ronca pero decidida, mientras tomaba un vaso de agua. En su mente, inmediatamente se formó un plan para salvar a su hijo. Estaba claro que tendría que actuar a través del sistema judicial. Y eso significaba que necesitaría buenos abogados. Si necesitas ayuda, siempre puedes contar conmigo, dijo Dwight con disposición. Beatriz se quedó un poco sorprendida por sus palabras. Ya estaba acostumbrada a resolver todo por su cuenta, y escuchar una oferta de ayuda le resultó algo extraño. Además, nadie solía apresurarse a ayudarla. Asintió agradecida. ¿Cómo lograste descifrar este código?, preguntó, recobrando el aliento. Dwight comenzó a explicar cómo logró hacerlo. De repente, alguien tocó a la puerta. Un hombre canoso con rostro serio entró. Suspira profundamente. Puedes irte, dijo rápidamente el hombre de negocios. Tan pronto como el desconocido apareció, la atmósfera en la oficina del jefe se cargó de tensión. Ahora, realmente era mejor retirarse con los propios problemas. ¿A qué debo este honor?, preguntó Dwight secamente, sabiendo perfectamente que su familiar no había venido solo por casualidad. Oscar ocupaba un puesto alto, algo que Vivien siempre recordaba a su marido, para que no se relajara. Un pajarito me dijo que estás molestando a mi hija, comenzó su suegro con tono de rap, acomodándose de manera relajada en la silla de su yerno. Este pajarito tiene la lengua muy larga y el cerebro muy pequeño, pensó descontento el señor Rogers.
Con Vivien tenemos algunas diferencias, pero resolveremos todo entre nosotros. De manera familiar, respondió Dwight con calma. Oscar sonrió de manera burlona, dejando claro que no creía mucho en sus palabras. ¿De manera familiar, dices? Entonces escucha bien, yerno. Golpeó la mesa con el puño. El vaso con los utensilios cayó al suelo, y los bolígrafos y lápices se esparcieron por la superficie. Si no dejas de andar con otras mujeres, te vas a arrepentir, dijo el visitante con firmeza. No me importa que seas mi familiar. Te voy a cerrar como a un criminal depravado. Esa familia. Vivien con sus escándalos constantes, quejas por todo, y su padre, que solo sabe amenazar, Dwight hacía enormes esfuerzos para mantener la calma. Tu hija se ha inventado todo. No tengo a nadie, dijo el hombre de negocios con firmeza. Pues sí que te creí, dijo el suegro con una sonrisa burlona. Piensen lo que quieran, dijo Dwight, moviendo la mano en señal de indiferencia. Ya me da completamente igual. Me voy a divorciar. Pueden decirle a mi esposa. Oscar frunció el ceño aún más, claramente no esperaba un giro así. ¿Estás en tu sano juicio? Preguntó con mirada entrecerrada. ¿No te has pasado de trabajo? Bueno, esas preguntas deberían haberse hecho cuando me casé con ella, pensó Dwight. Finalmente estoy en mis cabales, respondió él con tranquilidad. El invitado se levantó de golpe, y sus manos temblaban ligeramente de ira. Hagan lo que quieran, dijo con frustración. Dwight Rogers sabía perfectamente los riesgos que estaba tomando, pero no podía hacer otra cosa. Ya había perdido demasiado tiempo con una mujer que no lo amaba a él, sino solo el dinero que él ganaba. Oscar, que había venido exclusivamente por petición de su hija para intimidar al yerno, chasqueó la lengua con desdén. No eran de los que se arrestaban, dijo con desdén, y luego salió de la oficina, dejando a Dwight en solitaria majestuosidad. Mientras tanto, Beatriz estaba desarrollando un plan para salvar a Jasper. Para llevarlo a cabo, decidió ponerse en contacto con su hijo. Hola, querido. Comenzó con la frase habitual. ¿Cómo estás? Mientras el niño le contaba sobre la escuela y sus avances en el ajedrez, Beatriz pensaba en la mejor manera de transmitirle el mensaje oculto. Cariño, ¿recuerdas que la última vez me hablaste del libro que leías? Dijo ella. Jasper se quedó en silencio por un momento, pero luego respondió con entusiasmo. ¿Mi libro? Sí, ese mismo, animó Beatriz. Ella estaba a punto de alegrarse, Jasper la entendió. Así pudo transmitirle la solicitud de que recogiera información sobre su padre y la grabara en el dictáfono para enviársela luego. Mamá, tengo ese libro en versión electrónica. Te lo enviaré un poco más tarde, prometió Jasper. Bien, hijo. Estaré esperando, respondió Beatriz. Su exmarido, como siempre, controlaba la conversación, pero no notó nada sospechoso. Estaban hablando de los temas más comunes, por lo que al final de la conversación no dijo nada y solo le quitó el teléfono a su hijo antes de irse. Beatriz suspiró profundamente. Ahora lo más difícil y desagradable era esperar. Hubert no era un santo, y definitivamente era necesario el GTO, gran trabajo de organización. En los últimos días, Beatriz estuvo tensa y, para liberarse de ello, trataba de cargar tanto trabajo como fuera posible. Así intentaba cansarse tanto que no le quedaran fuerzas para pensamientos negativos. Por la noche, al llegar a su departamento, caía directamente en la cama.
Para ello, había hablado con sus compañeras de turno y se había llevado casi todo el trabajo. Pero Beatriz no tuvo en cuenta que su cuerpo también podría fallar. Una vez subió al estante más alto para limpiar una repisa, pero en ese momento le dio mareo y empezó a perder el equilibrio. Beatriz seguramente habría caído y hasta podría haberse roto algo, si no fuera porque las manos firmes de Rogers la atraparon. Ella no lo notó, pero en realidad, el hombre había estado observándola desde hace varios minutos, por eso llegó tan rápido para evitar su caída. ¡Oh, Dios! Exhaló ella, dándose cuenta de lo cerca que estuvo de una lesión grave. Gracias. Añadió, alejándose un poco. ¿No te has lastimado? Preguntó Dwight, mirándola con atención. En un momento, sus miradas se cruzaron y Beatriz se quedó sin aliento. Nunca había estado tan cerca de su jefe. Ya me puedo ir, dijo la limpiadora, avergonzada. El señor Rogers la sostenía en brazos todo este tiempo, pero de inmediato aceptó su petición y la devolvió al suelo. Al parecer, en la oficina se quedaron solos. Ese día era mediodía, por lo que todos ya habían terminado su trabajo y se habían ido a casa. Sin embargo, esta medida no aplicaba para la limpiadora, que tenía que dejar todo limpio, ni para el jefe, que siempre tenía que tener todo bajo control. «Tienes cara de cansada», comentó el señor Rogers. «Ah, otra vez con el tú», pensó Beatriz, recordando cómo se acortó la distancia entre ellos cuando el jefe vino de visita y cómo luego todo volvió a la normalidad en el trabajo. «¿Y tú también, la verdad?», dijo ella. Y ambos se rieron. El hombre le ofreció tomar un café en su oficina. Ella aceptó. Beatriz le contó sobre su plan, que su hijo ya había comenzado a ejecutar. Dwight aprobó la idea y le deseó suerte. «Espero que pronto se reencuentren», sonrió el empresario. «Lo sueño todos los días», confesó Beatriz, mirando su taza. Mientras tanto, el pequeño Jasper asumió su tarea con plena responsabilidad y creatividad. Comenzó a seguir a su padre y dejar su teléfono cerca de él, activando la grabadora. En una ocasión, el niño incluso logró colarse en su oficina, donde a todos les estaba estrictamente prohibido entrar. Pero lo más interesante fue la conversación entre Hubert y su amante, que Jasper logró grabar. Como su padre le quitaba el teléfono constantemente, Jasper tuvo que realizar toda una operación de espionaje para apoderarse del smartphone y enviarle a su madre todas las grabaciones. Desafortunadamente, las travesuras del pequeño espía no pasaron desapercibidas y estuvo castigado durante una semana. Sin embargo, el resultado valió la pena. Ya en pocos días, todo el material estaba en manos de Beatriz. Se escuchaba claramente que Hubert había traicionado a su esposa y había obtenido la custodia del niño de manera ilegal, intimidando y chantajeando a su propio hijo. Cuando Beatriz escuchó todo esto, una sonrisa apareció en su rostro, porque entendía que ahora tenía una verdadera bomba que pronto caería sobre Hubert. El regreso de su hijo se volvió algo tan real, y aunque ya era tarde, no prestó atención a eso. Estaba tan feliz que inmediatamente marcó el número de Dwight y le contó todo. «Me alegra mucho por ti», dijo él sinceramente. «Desde el principio supe que lo lograrías». «Gracias. De verdad, aún queda mucho por hacer, al menos el juicio». «No te preocupes, todo saldrá bien», dijo Dwight. «Llamaré a mi abogado, y él trabajará en tu caso», agregó Dwight. Beatriz estaba muy agradecida. El director era la única persona que la apoyaba. Su mirada cayó accidentalmente sobre el reloj, y puso su mano sobre sus labios. Se sintió terriblemente avergonzada,
porque tal vez su jefe ya estaba durmiendo y ella lo había despertado. Oh, Dios. Perdón, probablemente llamé en un mal momento, se disculpó rápidamente Beatriz. Estoy completamente fuera de mí. Su tonta disculpa hizo reír a Dwight. No te preocupes, no me molestaste, la tranquilizó rápidamente Dwight. Estoy en el trabajo. Beatriz exhaló con fuerza, expresando su sorpresa mezclada con admiración. Ella misma era una adicta al trabajo, por lo que entendía perfectamente a Rogers, que se quedaba trabajando hasta tarde. El caso fue reexaminado, y la madre recuperó todos sus derechos, a diferencia de Hubert. Ella fue mucho más comprensiva y no limitó el tiempo que el padre podía pasar con su hijo, pues entendía lo importante que era la atención de ambos padres para el niño. Sin embargo, su exmarido no valoró este gesto y continuó insultándola, expresando su descontento con la decisión judicial. Cuando ella salió del edificio, Jasper corrió hacia ella y la abrazó fuertemente. «Mami, te quiero mucho», balbuceó su hijo. «Me alegra tanto poder vivir contigo finalmente», añadió el niño. «Yo también te quiero, mi niño», dijo Beatriz con ternura en su voz. «¿Cuánto tiempo he soñado con verte?». Pero su exmarido estaba de un ánimo completamente diferente. Hubert estaba dispuesto a gritar y despotricar porque todo no había salido como esperaba. «Pequeño traidor», rugió, dirigiéndose a Jasper. Beatriz se interpuso entre su hijo y él y, con actitud desafiante, se dirigió a su exmarido. «Ni se te ocurra alzar la voz a mi hijo». «Exacto», furiosa, siseó. Jasper se encogió todo. Su padre lo había aterrorizado durante el tiempo que estuvo con él, y ahora veía a Hubert no como a un familiar, sino como a un verdadero carcelero, alguien a quien debía temer. Hubert quiso responderle, pero su abogado le susurró que no lo hiciera, para no empeorar aún más las cosas. Tenían intención de apelar la decisión judicial de ese día, aunque sus posibilidades eran mínimas, ya que el padre se había comprometido mucho en las grabaciones. «Aún lucharé contra ti», gruñó Hubert. «Cuidado, no te vayas a romper algo», respondió irónicamente su exesposa. Debido al juicio, Beatriz tuvo que irse temporalmente a su ciudad natal y dejar su trabajo. Durante ese tiempo, vivió en un hotel que le pagó Dwight, quien consideró el viaje como un viaje de negocios. El empresario no la había visto en varios días y comenzó a darse cuenta de lo mucho que la extrañaba. Le faltaba esa mujer callada, pero tan inteligente y encantadora, con la que tan fácil le resultaba estar. Incluso la llamó para saber cómo había ido la audiencia, aunque su abogado, a su solicitud, ya le había informado todo en el tribunal. Pero a Dwight le apetecía mucho escuchar todo directamente de Beatriz. Él estaba pasando por un periodo difícil, pues se estaba preparando para el divorcio. El padre de Vivien trataba por todos los medios de dificultar el proceso. Oscar veía su divorcio como una ofensa personal, guardaba rencor contra su yerno y hacía todo lo posible para hundirlo, utilizando tanto métodos legales como ilegales. Después de hablar sobre sí mismo, le preguntó a Beatriz si sabía que su jefe estaba pasando por una etapa de vida similar, y por eso también quería apoyarlo. «Todo va perfectamente, como nunca», respondió Dwight con sarcasmo. «Mañana es el juicio con Vivien», añadió. Beatriz sintió que él mentía. Nada iba bien, pero él quería parecer valiente, y ella estaba dispuesta a hacerle el favor. «Bueno, entonces, desee y suerte», dijo ella con una sonrisa. Para Dwight, sus palabras valían mucho. Era el tipo de apoyo que no solo se sentía a nivel moral. Pero,
lamentablemente, incluso a nivel físico, a Dwight le fue mucho peor que a Beatriz. El padre de Vivien utilizó sus conexiones para dejar a su yerno sin nada. No solo le quitaron su principal creación, la empresa que había construido desde cero. Lo único que le quedó a Dwight fue su nombre y un pequeño departamento que había comprado antes de casarse con Vivien. Ella, en su opinión, era tan mala que le daría vergüenza luchar por ella. Así te lo mereces, fracasado, dijo con amargura, saliendo del edificio del tribunal de la mano de su padre. Incluso trataban de ocultarlo. Dwight, aunque derrotado, no se consideraba en absoluto un fracasado. ¿Qué te pasa, querida? Se rió él. Lo más importante es que me deshice de este matrimonio contigo. Y eso ya es una gran suerte. Vivien cambió de inmediato su expresión y comenzó a lanzarle maldiciones. Dwight hizo una mueca y se alejó. No quería escucharla. Se dirigió a la oficina donde solía estar, pero ahora ya no le pertenecía. No quería ir a su departamento, lleno de cosas. Temía que todo lo vivido durante el día lo golpeara con más fuerza, y entonces sus emociones desbordarían. Sin embargo, había un lugar en la ciudad donde podía encontrar consuelo. Dwight sacó su teléfono del bolsillo y comenzó a escribir un mensaje. ¿Ya regresaste? ¿Puedo ir? La respuesta llegó al instante. Sí, te espero. Una pequeña sonrisa apareció en sus labios. Acababa de perder casi todo lo que tenía, pero ahora había alguien que lo esperaba. En cuanto Dwight puso un pie en el umbral de su departamento, Beatriz entendió todo de inmediato. Era como si se mirara a sí misma un año atrás. También veía en sus ojos una decepción total y una incomprensión de cómo había llegado hasta ahí. Sin palabras de más, ella dio un paso hacia él y lo abrazó, deseando regalarle todo su calor y apoyo. Dwight ya no era solo su jefe. He perdido todo, susurró el hombre, hundiendo su rostro en su cabello. Pero esto no es el final, respondió Beatriz, la primera en sentir pasión por el trabajo. Fue esa misma pasión la que le permitió a Dwight construir un negocio exitoso. Sin embargo, ahora su querido proyecto se había ido, y él no sabía qué hacer consigo mismo. Beatriz no tenía intención de dejarlo solo en un momento tan difícil, así que lo ayudaba a lidiar con la crisis. Estaba atenta para que Dwight no se encerrara en sí mismo. En cuanto Vivien asumió el control, Beatriz fue rápidamente apartada. Todo esto es por mi culpa, dijo Dwight amargamente, con una sonrisa amarga. No me arrepiento de nada, dijo la mujer encogiéndose de hombros. ¿Y qué voy a hacer allí sin ti? La confesión salió de sus labios tan rápidamente que ni siquiera tuvo tiempo de pensarla bien. El señor Rogers la miró con astucia. Guardó silencio, pero se notaba que le agradaba escuchar esas palabras. Beatrice no entendía completamente lo que estaba pasando entre ellos. Pasaban mucho tiempo juntos, pero no cruzaban la línea ni nombraban su relación de ninguna manera. Dwight, aunque se mantenía bien, dejaba claro que estaba pasando por una crisis emocional, y por eso ella no quería apresurarse. Él no tenía intención de quedarse mucho tiempo sin hacer nada, así que comenzó a buscar trabajo. Los movimientos en el mercado laboral lo aterraban. Todas las opciones que le ofrecían eran mucho más bajas que su puesto anterior. Pero no había otras alternativas. Así que iba a ir a una entrevista para el puesto de contador junior, pero Beatrice lo detuvo a tiempo. No, eso no es para ti, negó ella con la cabeza. Ese trabajo te rompería rápidamente, o en algún momento lo odiarías. Tienes razón, como siempre, admitió Dwight. Pero, ¿acaso tengo alguna opción?
Beatrice se acercó y tomó su mano con las suyas. Claro que sí, respondió animada. Por ejemplo, podrías empezar desde cero y construir un nuevo negocio. Ya lo hiciste antes, así que podrías hacerlo de nuevo. Dwight sonrió. Debes saber que comenzar un negocio nuevo requiere una gran inversión, le recordó. Beatrice mordió su labio, y tenía un argumento para esas palabras. Pero pensaba en cómo decirlo de la manera más adecuada, para que no sonara raro. Tienes capital que podrías invertir, dijo ella. Tu apartamento, podrías venderlo y usar el dinero para tu nuevo negocio. En el aire quedó una pregunta sin respuesta. ¿Y dónde voy a vivir? Puedes mudarte conmigo, Beatrice trató de sonar indiferente. Sin embargo, por dentro todo estaba en suspenso, esperando su respuesta. Dwight estaba sorprendido. No esperaba que ella hiciera tal propuesta. ¿Y estás dispuesta a dejarme entrar así en tu vida? Preguntó en voz baja. Dwight sabía bien que ella tenía serios problemas de confianza y que le costaba mucho aceptar a las personas, por lo que sus palabras lo impresionaron. Me encantaría, sonrió tímidamente Beatriz. El señor Rogers se dejó llevar por sus sentimientos y la abrazó por la cintura, luego la besó. Beatriz respondió inmediatamente. ¿Puedo tomar esto como una respuesta positiva? Preguntó, tomando aire. Sí, suspiró Dwight. Lograron vender el apartamento rápidamente y a un buen precio, lo que les proporcionó el capital inicial. Decidió empezar un nuevo negocio junto con Beatriz, que conocía muy bien ese sector. En su momento, ambos poseían una experiencia invaluable y muchas cicatrices. Pero lo importante era que se apoyaban mutuamente. Pasaron varios meses antes de que su negocio comenzara finalmente a generar ingresos. Para entonces, Dwight y Beatriz ya se habían casado y formado una familia. Juntos criaban a su hijo. Él aún no podía aceptar la derrota, así que presentó una demanda en el tribunal, alegando que Beatriz era una madre incompetente, ya que había dejado a su hijo y comenzado a centrarse en su vida personal. Las autoridades de protección infantil empezaron a visitar su apartamento para ver cómo vivía el niño en su nueva familia. De nuevo le hicieron preguntas. ¿Con quién te gustaría quedarte? Con mamá. Solo con mamá. Decía el niño a gritos que no quería regresar con su padre. ¿El nuevo esposo de mamá no te maltrata? Preguntó la mujer de los servicios sociales. No, respondía Jasper con la misma seguridad. Es mi mejor amigo, me lleva al fútbol. Y los fines de semana vamos a pescar. Eso era completamente cierto. Dwight y Jasper se hicieron amigos rápidamente. Además, tenían un hobby en común relacionado con los códigos y acertijos, por lo que disfrutaban pasar tiempo juntos. Lo más importante era que el negocio común no afectó su relación, al contrario, la fortaleció. Porque no solo eran amantes, sino también aliados con un mismo objetivo. Un año después de crear la nueva empresa, esta creció tanto que se convirtió en un líder destacado en su campo, eclipsando a muchas otras compañías. Bajo algunas adquisiciones, Dwight y Beatriz incluso pudieron comprar la antigua empresa de Dwight, que había sido dirigida durante los últimos meses por Vivien. Y lo hacía terriblemente mal. Debido a su pésima gestión, los mejores especialistas dejaron la empresa y su eficiencia se desplomó seriamente. Vivien solo se dedicaba a gastar los últimos ahorros para mantener su nivel de vida. No quería sentarse a la mesa de negociaciones con su exmarido y su actual esposa, pero no tenía más opciones. Necesitaba el dinero con urgencia. Pueden regodearse, se los permito,
dijo con infinita envidia hacia el éxito ajeno. No debes juzgar a las personas por ti misma, sonrió Dwight. No nos sirve de nada. No sintió nada al respecto. Ella se veía tan lamentable que ni siquiera le pasó por la cabeza vengarse de ella. Beatriz, por su parte, miraba a su esposo con orgullo. Hizo todo bien, dijo ella. Pasaron algunos años y celebraban el éxito arrollador de la empresa. Así, su creación conjunta logró conquistar el mercado, convirtiéndose en la número 1 entre los empleados que trabajaron incansablemente con ellos. Pero quiero destacar especialmente a mi esposa, dijo él, y en ese momento Beatriz sintió escalofríos por todo su cuerpo. Ella pasó conmigo los periodos más oscuros. Fue su amor y su fe lo que me ayudó a ponerme de pie y abrir esta empresa. ¿Pueden imaginarse algo así? Quiero que todos sepan cuán poderosa es la fuerza del amor de Beatriz. Te amo, dijo él. Después de estas palabras, se acercó a ella y la besó apasionadamente. Alrededor de ellos, inmediatamente comenzaron a sonar aplausos y vítores. Yo también te amo, dijo ella. Dwight miraba a Beatriz, y su corazón se apretaba de ternura. Porque esta mujer le había dado todo su amor, y ella le había dado 2 pequeñas princesas.